pensar que aquí corrían Fórmulas 1 se nos hace casi inverosímil, y tienes que decir, que sí, que eras tú el que estabas aquí, que tú los has visto, Yo me trastocaba de verdad, y mi mujer estaba haciéndome hablar en varios días. Montjuïc es mágico, le llamamos la montaña mágica. Hacía lo que fuera, lo que hiciera falta, porque me encantaba, ¿no?, el mundo este. Teníamos Montjuïc, y esto era enorgullecedor, ¿no? Era una Fórmula 1 más artesanal, donde el piloto quizás era más mito que lo que es ahora. Me gustaba Montjuïc, pero comprendía que aquello tenía que acabarse. Y efectivamente, se acabó. Hace ahora 40 años, en 1975, se ponía punto y final a una historia de amor, a un idilio entre Barcelona y el automovilismo, a un romance entre la montaña de Montjuïc y la Fórmula 1. Un relato mágico albergado en el barrio de Sants-Montjuïc, que todavía hoy mueve pasiones y estremece el corazón. Es una sensación indescriptible, es algo que no he vivido en ningún otro circuito del mundo. El ruido atronador, que eso da emoción, ¿no? Contrae el corazón de emoción lo que pasa. Y no te digo nada en la salida, en la largada, los 20 y tantos monoplazas a tope van a arrancar, aquello es increíble. Más que el ruido, que ya formaba parte, era el olor. Desprendían un olor especial, ¿no? El circuito urbano de Pedralbes fue el precursor del de Montjuïc, que el 4 de mayo de 1969 acogía por primera vez un gran premio de Fórmula 1. «15 años después, los monoplazas regresaban a Barcelona y lo hacían en un escenario de cuento. Hay casas bonitas, hay un palacete y hay muchos árboles, y era una zona como un privilegio, ¿no? Era un circuito Montjuïc muy bonito, muy romántico, digamos. Bueno, era un jardín salvaje, ¿no? En aquel tiempo era un jardín cuidado, pero salvaje, ¿no? Las ganas, la ilusión y el entusiasmo inundaban aquellos días la ciudad condal. La montaña mágica de Montjuïc, aquel rincón tan especial de Barcelona, sería por primera vez en su historia sede de un gran premio de Fórmula 1. Las escuderías instalaban sus carpas y roulots en el espacio habilitado junto al Estadio Olímpico. Y todo esto era zona de hierba en la que se instalaban los Fórmula 1, los camiones, los remolques, bueno, camioncitos, remolques, y pues aquí se discutía, e incluso hacíamos las verificaciones técnicas aquí al aire libre. Y toda esta zona ancha de aquí hasta la piscina, pues todo esto estaba ocupado por los boxes, con la estructura que se ha comentado de mecanotubo y maderas. Había una tribunita para las autoridades, la entrega de premios. Sí, que sería aquí a mano izquierda. Las condiciones de trabajo del paddock eran visiblemente diferentes a las actuales. También las verificaciones técnicas que se llevaban a cabo. Pues ya se miraban los pesos, esto sí, ¿no? Hay unas básculas muy simples que marcaban los pesos. Íbamos con una cinta métrica mirando si las medidas eran correctas, y una escuadra para mirar los anchos de vía y cosas de estas, eran verificaciones muy simples. Pero esta no era la primera vez que Montjuïc respiraba olor a gasolina. La aventura del circuito con el motor empezó antes, mucho antes de que la Fórmula 1 desembarcara en la montaña mágica. Fue en 1933 que Rudolf Caracciola, precisamente enseñándole la ciudad porque había venido para otro evento, recorriendo Montjuïc, dijo, oye, aquí hay un circuito, ¿eh? Y a partir de aquí, se dice, la leyenda o la historia dice que es como se empezó a crear el circuito de Montjuïc, y fue después, con la llegada de Tazio Nuvolari, en el que era el primer gran premio de la Peña Rin, cuando verdaderamente podemos decir que nació el circuito internacional de Montjuïc. Ese fue el punto de partida de la leyenda de Montjuïc del automovilismo en casi todas sus variantes. Con el tiempo y gracias al empuje del RAC, pruebas de motociclismo, de resistencia de Fórmula 3 y de Fórmula 2 tuvieron lugar en ese enclave barcelonés.
17 coches en plena carrera reciben la lluvia torrencial que frena ímpetus por lo resbaladizo de la pista y juega a poner cortinas de niebla tras los bólidos. Realmente lo que se respiraba aquí, todas las carreras que vivimos aquí eran bestiales. Fórmula 1, grandes premios de motos, las 24 horas, pero también resistencia, los 1000 kilómetros de Barcelona. Eran carreras absolutamente irrepetibles. Muchas de ellas marcaron la historia para siempre. Fue el 31 de marzo. En el momento de la salida al piloto de Ferrari, Jackie Ickx, le cambiaron las pastillas de freno, pero no se lo dijeron, los mecánicos se olvidaron de decírselo, y al llegar al ángulo, en aquel momento, en aquella época no había vuelta de reconocimiento, al llegar al ángulo frenó, el coche no frenó, lógicamente, y golpeó a Jim Clark. Probablemente de aquel golpe, una semana después, Jim Clark se mató en Hockenheim porque la suspensión cedió. Mucha gente en aquel 1968 recuerda perfectamente aquel día, el día 7 de abril, que estábamos aquí viendo el Trofeo de Escuderías Catalanas, como el locutor, el speaker del circuito, creo que era Julio Costa, dijo: atención, atención, señores, acaban de comunicarnos una tragedia, Jim Clark ha muerto. Un año después, la Fórmula 1 aterrizaba en España. Fue un evento extraordinario, ¿no? Fue un cambio de escenario brutal. Los coches en aquel momento nos parecían maravillosos, aunque cuando los ves hoy ves que eran pequeños, frágiles, pues hay unos cambios brutales, ¿no? A nivel de dimensiones y en general de tecnología, pero nos pareció maravilloso. Cuando había Fórmula 1 en Barcelona, yo dejaba todo, menos mis obligaciones hospitalarias, que a veces me cogía días de vacaciones para poder vivir el Gran Premio en su totalidad, desde el viernes hasta el domingo, y estaba en los entrenamientos, y estaba en los boxes, en el paddock. En aquel momento se podía uno acercar mucho a todo lo que ahora está a gran distancia, porque había menos medidas de seguridad y los accesos pues, se podían franquear con mayor facilidad, y para colmo yo siempre conseguía de algunos amigos pues pases de profesional de algo dentro de la carrera de Fórmula 1. Era un circuito que había que saber manejar muy bien, y era para pilotos muy experimentados, muy difícil adelantar también, pero era un circuito muy exigente para los pilotos. Todos decían que era un circuito muy de piloto, donde el coche contaba menos que el piloto. 3,79 kilómetros de trazado urbano formado por 12 curvas enlazadas en sentido contrario a las agujas del reloj. Pues esto, esta salida, que tenías aquí fácilmente 600 metros de aceleración sin parar. Pasabas del estadio, que en carrera no planteaba problemas esta zona, y los problemas los planteaba aquí en el cambio de rasante, ¿no? Había que quitar gas justo en el momento del salto. El cambio de rasante se saltaban 30 o 40 metros y era importante quitar gas en el momento de saltar para evitar pasarlo de vueltas y frenar en el momento que tocaba el suelo. Cuando llegabas aquí esta frenada era espectacular. Todo el mundo intentaba buscar el interior para ganar una posición. Yo diría además riesgo, porque en aquella época cuando los frenos iban calentitos, pues las frenadas se alargaban muchísimo. Era un ángulo cerradísimo, donde más o menos ocurría todo. No venía esta bajada, con una curva derecha sin opciones aquí para ningún adelantamiento ni nada, tenías que seguir la trazada. Entonces se le abría otra oportunidad en esta curva que viene ahora de derechas. La avenida de la Técnica hasta llegar a Guardia Urbana era muy estrecho, prácticamente de ir de uno en uno cualquier tipo de carreras. A partir de aquí ya era muy crítico porque era derecha e izquierda en la Font del Gat. La curva de izquierda del Teatro Griego también era una curva en la que a veces se intentaban adelantamientos. Que hay una pendiente en bajada muy fuerte y esa curva, que es una curva de segunda, el secreto era entrar en tercera. Al
llegar a la Guardia Urbana, allí había una curva de frenada que permitía entrar en la recta de abajo. Cuando llegabas aquí los frenos estaban ya en su último momento de vida. Otra curva de 90 grados, pero que era importante aquí, cogían algún rebufo, como que tenían poca carga aerodinámica los coches. Entonces aquí iniciaba esta pequeñita recta en la que se recuperaban los frenos, se recuperaba el piloto, se recuperaba todo el mundo. Y pasamos por delante de las fuentes de Montjuïc. Pero aquí era importante, en esta zona que es pura aceleración, era velocidad y aceleración en esta subida, aquí empieza a contar mucho la potencia de los motores. Sacrificando la curva final un poco, tenías luego la segunda curva, se podía hacer a fondo para llegar toda la subida, ganando décimas de segundo en toda la subida. La subida a Sant Jordi, o sea, que era pueblo español Sant Jordi, que eso era rapidísimo y en curvas de derecha a izquierda, es decir, que iban máximo apoyo. Que te planteaba muchos problemas, porque en este trocito de recta todavía había más velocidad. Ahora actualmente tenemos una fuente en medio de la curva, del inicio de la curva Sant Jordi. Calentabas muchísimo los dos neumáticos de la zona exterior de la curva y aquí haces un recorrido de prácticamente casi 1 kilómetro apoyando el coche a mano derecha, ¿no? Pues ya descansabas aquí unos segundos para entrar en la zona de la recta con una pequeña curva de derechas. La llegada de la Fórmula 1 a Montjuïc llevó a Barcelona todo el glamour de la época, acompañado de algunos nombres míticos. Jackie Stewart, uno de los que más destacaba, se llevó la victoria de ese gran premio. Stewart era muy inteligente, era el que preparaba mejor las carreras, el que hacía los preentrenos cuando no había, y por eso llegó a ganar 3 campeonatos del mundo. Ese año sería la última vez que se vería en carrera aquellos alerones elevados muy por encima del monoplaza que vestían los Lotus de Jochen Rindt y Graham Hill y que no pudieron terminar la carrera. Bueno, eso fue una de las causas que permitieron a Stewart ganar con tanta ventaja, ¿no? Que los Lotus llevaban, los Lotus 49 de Hill y Graham Hill y Jochen Rindt, llevaban los alerones elevados. Estuve discutiendo con Colin Chapman diciéndole que aquello pues no me parecía correcto y lo apunté en una ficha de verificación. Pues los capos de aquel momento de las verificaciones se quedaron un poco asustados de que yo pusiera una nota en la ficha de que aquello no estaba bien fijado, ¿no? Al llegar al rasante no resistieron el esfuerzo y primero Graham Hill se estrelló. Cuando se recuperó del golpe intentó ir a Lotus, ir al box a decir paradlos, parad a Rindt porque le va a pasar lo mismo y no tuvo tiempo. Rindt se estrelló y es curioso porque en aquel momento el accidente de Rindt fue muy fuerte, picó muy duro contra el raíl, pero los raíles, que era la primera vez que se usaban en Montjuïc y prácticamente en carreras internacionales, le salvaron la vida. En 1971 y tras un año de ausencia, Barcelona volvía a coger un gran premio. Esa edición pasaría a la historia como la única que tuvo un piloto español en la parrilla de salida. Fue muy importante debutar en el circuito de Montjuïc, que era un circuito casero para mí, que conocía muy bien y en el que había ganado en el año 58 el trofeo Novolari y en el 59 el trofeo Juan Jover. Alex Soler-Roig participaba en los mandos de un March. Como compañero de box tenía a Ronnie Peterson, que todavía hoy conserva la vuelta rápida del circuito. De repente, su coche empieza a pararse, deja un reguero de aceite y se queda clavado allí. Había roto el cambio de marchas. De repente Ronnie Peterson baja del coche, se saca el casco y yo me lo quedo mirando y digo, ahí va, el tío de los cromos, el cromo que me hace falta. Y le pedí a mi padre que le hiciera una foto. Y Ronnie Peterson me vio con tal cara de bobo, me vio tan absolutamente alucinado de verle que se acercó y a través de la alambrada me dio la mano y yo estreché la mano de Ronnie Peterson. El coche pues era un coche nuevo, con muchos problemas de estabilidad, tenía grandes vibraciones en las curvas lentas en Montjuïc y el reto mío dentro del equipo, Max Mosley, que era el dueño, me dijo,
Tu único problema es que Lonnie Peterson no te saque más de un segundo. Y en ninguna de las carreras que corrí me sacó más de un segundo. Teniendo él un coche con motor nuevo y el mío con un coche con un motor, por desgracia, bastante viejo, en el que nada más podía, con un motor tenía que entrenar, correr la carrera. O sea, no tenía motor de recambio. El ambiente era un ambiente de fiesta, o sea, venía la Fórmula 1 y el Gran Premio de España, pues era un momento emocional dentro de la ciudad. Llenazo absoluto, las peluses y estaba el circuito prácticamente una barrera humana. Yo me colaba. Con unos amigos nos dimos cuenta que arriba, en lo alto de la montaña, detrás del Estadio Olímpico, había un club de aeromodelismo. Y echamos cuentas y vimos que realmente era mucho más económico pagar la cuota del club de aeromodelismo, aunque jamás hice volar un avión a escala en esas instalaciones, que pagar una entrada para ver una carrera en Montjuic. Claro, el circuito, esto es calles abiertas. Entonces, si por ejemplo tenía que empezar a las 9 de la mañana, te plantabas aquí a las 7, pegabas el madrugón, cogíamos el autobús, porque podíamos ir a las carreras en autobús, entrabas dentro y te escondías por estos jardines, por estos sitios, estabas tranquilamente y cuando cerraban el circuito ya estabas dentro sin pagar. Pero éramos educados. Nos colábamos porque no había dinero, pero había educación, esto sí. Ya entrábamos y nos colocábamos, claro, sin dar la nota. En aquella época una cosa muy curiosa, no había vuelta de reconocimiento. O sea, los coches se ponían allí, un poquito hacia atrás, arrancaban hasta su posición y ya salían. Todo era manual, no había semáforos, el señor director de carrera, el conde de Villapalierna, agitaba la bandera, les decía allí un momento, bueno, lo voy a hacer así, y cuando se movía un poco ya se iban y a ver si utilizas la bandera bien y si no también. En la arrancada casi se me caló el coche. Di gas y hizo un vacío, no sé por qué motivo, la bomba inyectora no inyectó y el coche se me quedó prácticamente parado y yo vi como se iban todos y me quedé solo. Aquellos aficionados capaces de casi todo por volver a contemplar la Fórmula 1 volvieron a sentir, quizá demasiado cerca, el rugir de los motores. El público estaba a 3 metros de por donde pasaban los bólidos, porque no había distancia entre el paseo de peatones y la pista, y el guardarraíl, pues había solamente una separación de 2 pasos. Aquí, a esta altura más o menos, aquí había una valla de obra. Y a partir de aquí había clavada una alambrada con los 3 guardarraíles típicos de Montjuic que separaban los Fórmula 1. Yo salté la valla de la obra y me subí a esta alambrada que había aquí. De repente, cuando vi llegar los Fórmula 1 allí, por la curva de la técnica, la curva de la Guardia Urbana, me quedé con la boca abierta, los pelos de punta, el vello erizado. Pasaban los Fórmula 1 a esta distancia que pasa este coche, a casi 300 kilómetros por hora. Una distancia mínima que años después comprometería al circuito. No puede ser seguro un circuito en el que entre los coches y los espectadores hay 3 metros. O sea, eso hoy en día es imposible. O sea, una cosa es el romanticismo, que nos gustaba mucho, pero en aquel momento el circuito ya estaba obsoleto. Esto provocaría en 1975 una situación complicada antes de la carrera. La noticia en esos días era un plante de los pilotos encabezados por Emerson Fittipaldi, porque no estaban conformes con el tema de la seguridad, básicamente por cómo se habían montado los guardarraíles que rodeaban toda la pista. Conmigo bajó a una curva de la Rosaleda y con la mano quitó un guardarraíl. Dice, aquí no podemos correr. Entonces se negaron a entrenar. Y tengo que decir que si entrenaron es porque yo entré dentro del camión donde estaban reunidos los pilotos que se iban a entrenar, me quité el brazal de comisario deportivo y les dije, ahora os habla un amigo y no un comisario deportivo. Si mañana no salís en la carrera, los coches están cerrados dentro del estadio de Montjuic, la Guardia Civil puede bloquear las puertas y a lo mejor no corréis la carrera siguiente.
Y esto yo me lo había inventado, porque no había nadie que hubiera bloqueado nada. Pero ellos estaban, la mitad querían correr y la otra mitad no, y entonces se levantó Graham Hill y dijo, yo como constructor no me puedo permitir el que mi coche no corra. Y entonces yo salgo a entrenar. El que quiera salir que salga y el que no, que no. Y ahí pues hubo un revuelo. Bernie Ecclestone estaba fuera del camión y me decía, Alex, ayúdame, porque si no corremos esto es un desastre económicamente. El RAC hizo una labor titánica y triplicaron la cantidad de personas que tenían que trabajar para la puesta a punto de ese guardarraíl, hasta el extremo de que contrataron una brigada adicional que la noche del jueves al viernes estuvieron trabajando de sol a sol, y aquello costó la friolera de 6.000 euros. La factura de reparación del guardarraíl en Montjuïc en aquel año 1975 costó 1 millón de pesetas. El domingo todo estaba preparado para que el Gran Premio se disputara. 31 corredores se encontraban inscritos, aunque solo 25 tomaron la salida. El conde de Villapadierna dio la salida, pero los incidentes no tardaron en llegar. Los flamantes Ferrari 312T, conducidos por Niki Lauda y Claire Regazzoni, colisionaron dejando a Lauda fuera de carrera. Yo andaba entre el pit lane y el final de la recta, y de repente me veo a Niki, que había tomado la salida unos minutos antes, me lo veo andando con el casco en la mano y muy cabreado, o sea, enfadado, imprecando todo, y yo no sabía lo que había pasado, y evidentemente había habido una montonera y se quedó fuera. Yo creo que fue la primera vuelta prácticamente. Y yo creo que eso fue el detonante, ¿no? Si ellos los hubieran seguido en primera y segunda posición, creo que el resto habrían ido un poco más tranquilos, ¿no? Pero para muchos era la oportunidad de su vida. Varias vueltas después, el nuevo líder del Gran Premio era el alemán Rolf Stommelen con el Envasi Lola, que mantenía una lucha frenética con el brasileño Carlos Pace y el sueco Peterson. Me fui a recorrer el circuito pegado al guardarraíl a 1 metro de donde pasaban los coches, y yo me iba a ver pues el cambio de rasante, ¿no? Los coches en algún momento llegaban a despegarse del suelo. Entonces, en busca de ese plano es donde yo me dirigía en el momento en que hubo el accidente, porque para mí era un momento mágico de estar a tope de velocidad a 260 por hora y el coche levantarse del suelo, aunque fuera solo unos pocos centímetros, y aterrizar un poco más adelante. En ese punto, poco después de haber pasado por la recta de tribunas y tras haber cubierto la vuelta 25, se produjo el accidente. Estaba tomando pasadas, rodando pasadas de los monoplazas, y siempre observaba que ahí al fondo, donde acababa el ascenso hacia el estadio, todos los coches hacían como un bache. Y esto pues, no será nada bueno para las mecánicas. Y seguí rodando. Y entonces en un momento determinado, pues no supe ni qué pasó, porque fue todo tan rápido que se soltó el alerón, la película se ve, el coche vino hasta el cambio de rasante y justo a mi lado empezó el vuelo. Pegó directo al guardarraíl izquierdo, rebotó ahí, pasó al derecho, volando por encima, un poco más abajo donde yo estaba, se enclastró en el alerón en el guardarraíl derecho y fue como una especie de tren bala hasta que se encontró en el trayecto una farola. Los vi pasar. Yo oí perfectamente, lo recuerdo, lo tengo bien grabado, el sonido hueco, el catacrac, un sonido... no fue una explosión de estas de película, sino un ruido así extraño, ¿no? ¿Qué ha pasado? El alerón de Stommelen había impactado contra la zona que había entre la pista y los espectadores, la parte del trazado por donde se movían los periodistas y trabajadores del circuito. Cinco personas perdieron la vida y otras tantas resultaron heridas. La verdad es que no recuerdo casi nada. Yo me desperté al cabo de 2 días. Pues recuerdo pues el cariño de todos los compañeros, de toda la gente que vino a ver, de todo el mundo del motor, de los compañeros periodistas. Bueno, siempre entendí que fue una exageración la publicación de la noticia de mi muerte, pero bueno,
pero eso entre colegas se perdona, porque evidentemente fue una exageración, ¿no? Pero más fruto del cariño de los compañeros que no de otra cosa. Mi padre era el jefe de servicios médicos del RAC y tenía la clínica privada preparada para el Gran Premio siempre, y cuando había un accidente lo llevaban a la clínica de mi padre. Stommelen tuvo un accidente gravísimo y él quedó conmocionado, lo llevaron a la clínica, tenía varias heridas pero no graves, y estuvo 3 o 4 días en la clínica y era uno de mis mejores amigos. El soporte del alerón estaba hecho en fibra de carbono. Ahora la fibra de carbono es impensable que se haga cualquier pieza de un Fórmula 1 si no es en fibra de carbono. Pues entonces no existía, no la utilizaban. Y Lola, la marca que fabricaba los Hill, fabricó esa pieza en fibra de carbono y no calcularon la resistencia, la enorme resistencia que necesitaba, la enorme presión que iba a recibir al pasar el rasante, y eso es lo que cedió. Y yo me quedé a rodar, por eso casi una obligación personal de informar a no sé quién, ¿no? A mis amigos que lo hemos visto. La carrera continuó 4 vueltas más hasta que fue cancelada. Jochen Mass logró cruzar la meta en primera posición, seguido de Jackie Ickx y de Carlos Reutemann. Me entristeció y me di cuenta que no iba a pagar nunca más una entrada de Montjuic, porque nunca más iba a volver la Fórmula 1 aquí. Fue un auténtico mazazo. Y el momento aquel fue realmente consternador y impresionante, y bueno, pues a partir de ahí se acabó la Fórmula 1. Yo era muy amigo del presidente del RAC, Salvador Fábregas, y cuando acababa el Gran Premio siempre decía: hemos salvado el Gran Premio siguiente, no ha pasado nada, hemos salvado el siguiente. Ya dice, me parece que no tenemos nunca más un Gran Premio en este circuito, tenemos que pensar en un circuito permanente, y aquel año se acabó. Aquella sería la última vez que Montjuic viviera el espectáculo de la máxima categoría del automovilismo. La Fórmula 1 en aquel enclave mágico había llegado a su fin. Fue el detonante de un planteamiento, digamos, de cada día los coches corrían más, por lo tanto las medidas de seguridad debían ser más exigentes, quería decir más caras, quería decir más complicado de hacer, y al final ves que se hace casi imposible asumir el reto de llegar a un nivel de seguridad como que exigía la FIA, que no es lógico. Pero ya la anuló del calendario, porque dijo el circuito no reúne las condiciones de seguridad que exigimos, y creo que deben hacer un circuito permanente. Y al final se tomó la decisión de Montmeló. Y sobre todo todos nos formulamos una pregunta para la que a día de hoy todavía no tengo respuesta. ¿Por qué Montjuic no y Mónaco sí? Solo se disputarían 4 grandes premios de Fórmula 1 en el circuito de Montjuic, suficientes para ganarse la categoría de legendario, suficientes para ganarse el corazón de aquellos que tuvieron la suerte de presenciar aquel tiempo mágico, suficientes para seguir recordándolo más de 40 años después, suficientes para no olvidar jamás. Con los 4 puntos cardinales oías el ruido y no sabías dónde estaban, de tanto que reverberaba, y de tanto que sonaba, y de tanto que te invadía el sonido. Parece un poco de juguete, ¿eh? Tengo la sensación de que sea un circuito un poco de juguete, unos coches un poco de juguete, ¿no? Todo me suena como si fuera todo más pequeño, ¿no? O sea, ahora hubiera crecido todo. Y ese olor a gasolina y ese ruido de aquellos motores, pues era pues... Montjuic es mágico, es especial, es diferente a cualquier circuito en el mundo. Es de los más bonitos que ha habido. Cuentan que algunas noches en Barcelona todavía se escucha el rugir de los motores en la montaña mágica de Montjuic.